Bienvenidos, mis estimados emperadores y emperatrices, al espacio de hechizos y magia, donde hoy exploraremos los misterios más profundos de la magia negra y su conexión con los pactos demoníacos y las maldiciones. La cuestión de para qué sirve un pacto con el diablo, o si realmente es posible que alguien sea asesinado mediante brujería, es tan fascinante como inquietante. Este tema requiere una inmersión en conceptos ocultos y en los complejos matices de las fuerzas oscuras, desentrañando los secretos más temidos y las leyendas que han perpetuado la superstición y el miedo a través de generaciones. La magia negra, una práctica arcaica y mística, ha sido tanto venerada como temida desde tiempos inmemoriales, siendo una de las tradiciones ocultas más controversiales de la historia. A diferencia de la magia orientada hacia el bien común o la sanación, la magia negra está concebida para influir en la realidad de maneras que transgreden los límites de la ética y la moral, recurriendo a fuerzas oscuras que rara vez se alinean con propósitos altruistas. Estas prácticas no solo desafían los principios fundamentales de la coexistencia humana, sino que, a menudo, sus consecuencias pueden ser devastadoras, tanto para los practicantes como para sus víctimas. La búsqueda de poder personal, la satisfacción de deseos egoístas o el intento de manipular el destino de otros mediante la magia negra están inexorablemente ligados a un precio elevado, un costo que generalmente se manifiesta de manera inesperada y sin misericordia. Uno de los aspectos más populares y temidos de la magia negra son los pactos con el diablo. Estos pactos, que han sido inmortalizados en el folclore, la literatura y los registros históricos, implican un contrato en el cual un individuo ofrece algo de gran valor, usualmente su propia alma, a cambio de obtener poder, riqueza o la realización de deseos que no podrían lograrse por medios convencionales. La naturaleza de estos acuerdos es inherentemente desequilibrada y riesgosa. Los demonios, entidades completamente ajenas al sufrimiento humano, no se rigen por ninguna ética, y no tienen respeto alguno por el libre albedrío del ser humano. Los relatos de aquellos que han recurrido a tales pactos son casi siempre trágicos. Los practicantes se convierten en marionetas de fuerzas que no entienden, y terminan perdiendo todo vestigio de libertad y autonomía, llevándolos hacia un destino de ruina, locura y desesperación. Los pactos demoníacos no se limitan simplemente a la entrega del alma del practicante. Frecuentemente, estos compromisos afectan a terceros, en particular a los seres queridos del individuo que hace el pacto. Las leyendas y relatos están llenos de ejemplos de aquellos que, en su afán por alcanzar el poder o la gloria, sacrificaron involuntariamente a sus familias. La salud de sus hijos, la estabilidad emocional de sus cónyuges, e incluso la vida de sus amigos más cercanos, se convirtieron en el precio a pagar. Estas entidades oscuras tienden a exigir aquello que es más valioso para el individuo y la verdadera naturaleza del costo solo se revela cuando ya es demasiado tarde. De esta forma, los logros materiales o los beneficios obtenidos mediante un pacto se tornan rápidamente en una carga insoportable que arrastra al practicante a una vida de tragedias personales y desintegración emocional. En las leyendas europeas, se menciona a individuos que obtuvieron lo que deseaban gracias a un pacto con el diablo, solo para descubrir que lo recibido se transformaba en una maldición. Las tierras que una vez fueron fértiles se convertían en páramos estériles, la riqueza traía conflictos familiares y envidias, y la salud física del practicante se deterioraba de manera irremediable. Todo esto nos muestra el carácter corrosivo de la magia negra, y el alto precio que se paga al intentar manipular fuerzas oscuras que trascienden la comprensión humana. La dinámica del pacto siempre es asimétrica, el poder prometido es temporal y, a menudo, ilusorio, mientras que la condena que acarrea es duradera y profunda. El temor a ser asesinado mediante brujería también está profundamente arraigado en la psique colectiva. La magia negra, cuando se utiliza con fines destructivos, tiene la capacidad de influir en la salud física y mental de una persona. Los rituales de maldición y las ataduras, que buscan manipular la energía vital del objetivo, son componentes fundamentales del repertorio de la magia negra. Estos rituales utilizan objetos personales, como cabello, uñas, o incluso fotografías, para establecer un vínculo energético con la víctima, permitiendo que el practicante canalice energía negativa hacia su objetivo. Aunque en la actualidad muchas personas pueden mostrarse escépticas respecto a la efectividad de estos rituales, la realidad es que existen numerosos testimonios que sugieren la presencia de efectos inexplicables, tales como enfermedades súbitas, accidentes inusuales o una secuencia interminable de mala fortuna. Desde un punto de vista psicológico, el poder de la sugestión desempeña un papel crucial. Las víctimas de brujería que creen firmemente estar bajo el influjo de un hechizo pueden llegar a experimentar un deterioro real en su salud.
La mente tiene la capacidad de influir directamente en el cuerpo y el miedo puede materializarse en forma de síntomas físicos, lo cual otorga a la brujería una efectividad que no necesariamente reside en la magia misma, sino en el impacto psicológico sobre la víctima. Este fenómeno, conocido como el efecto nocebo, muestra cómo las expectativas negativas de una persona pueden inducir síntomas de enfermedad reales, creando un ciclo autodestructivo en el cual la víctima alimenta involuntariamente los efectos del maleficio. Entre los muchos tipos de brujería destinados a causar daño, se encuentran los muñecos vudú, las maldiciones verbales y los rituales de atadura. El principio fundamental detrás de estos hechizos es la ley de correspondencia. La manipulación de una representación simbólica de la víctima tiene efectos en la realidad de esa persona. Este tipo de conexión simbólica permite que los practicantes de magia negra manipulen la energía vital del objetivo. Sin embargo, no todos los efectos se deben únicamente al ritual en sí. El miedo y la creencia de la víctima amplifican los efectos del hechizo, creando un bucle de autorreforzamiento donde el daño psíquico y físico se intensifica de manera exponencial. En estos casos, la mente del individuo es a menudo el componente más vulnerable, permitiendo que el miedo a la maldición deteriore su bienestar general. La capacidad de intimidar y atemorizar a la víctima es una herramienta esencial para aquellos que practican la magia negra. Alguien convencido de que está siendo objeto de un maleficio puede comenzar a experimentar síntomas de ansiedad, insomnio, pérdida de apetito e incluso enfermedades psicosomáticas. Esta influencia no tiene tanto que ver con el poder inherente del ritual como con el poder del pensamiento, la creencia y el miedo sobre el cuerpo y la mente. Además, el estrés constante y el estado de alerta perpetuo tienen un efecto perjudicial sobre el sistema inmunológico, lo que deja al individuo aún más vulnerable a enfermedades. Así, la magia negra opera tanto a nivel energético como psicológico, aprovechándose de la conexión entre la mente y el cuerpo para producir efectos tangibles. Otro aspecto crítico a considerar es la dependencia que se crea en aquellos que recurren a la magia negra como solución a sus problemas. Una vez que se cruza esa línea, el practicante puede sentirse atrapado en un ciclo de rituales cada vez más oscuros, intentando mantener el control sobre las fuerzas que ha invocado. Sin embargo, estas entidades no operan bajo las reglas humanas, no actúan por compasión ni empatía. Son fuerzas primordiales y caóticas, ajenas a cualquier noción de moralidad. Los practicantes, en su desesperación, pueden encontrarse en una situación sin salida, donde el costo de mantener el poder es la constante pérdida de su humanidad. Eventualmente, estas dinámicas de poder asimétricas terminan con el practicante consumido por el miedo, la paranoia y el sufrimiento, habiendo sacrificado todo lo que alguna vez consideraron valioso. A pesar de los riesgos, la magia negra sigue atrayendo a aquellos que buscan una solución rápida a sus problemas o desean imponer su voluntad sobre otros. Sin embargo, es esencial comprender que invocar estas fuerzas oscuras implica establecer un vínculo con entidades que no se interesan por el bienestar del practicante. El precio de un pacto o una maldición puede no cobrarse de inmediato, pero la energía negativa generada siempre regresa, muchas veces amplificada, trayendo consigo consecuencias inesperadas y devastadoras. La noción de karma, aunque no sea explícita en la práctica de la magia negra, se manifiesta de manera inexorable. Toda la energía negativa enviada al universo regresa al origen, afectando tanto al practicante como a su entorno. Esta energía acumulada no solo destruye lo que el practicante intentaba proteger, sino que también termina por consumir su vida en una espiral de sufrimiento. Mis queridos emperadores y emperatrices, es crucial que entendamos el poder de nuestras intenciones, y cómo éstas impactan el mundo que nos rodea. La magia negra y los pactos con el diablo, aunque puedan parecer tentadores en momentos de desesperación, siempre traen consigo un precio que puede ser devastador. Antes de considerar tomar este camino oscuro, recordemos que el verdadero poder reside en la luz, en nuestra capacidad de transformar nuestras circunstancias desde el amor, la compasión y el crecimiento personal. La magia blanca, la meditación y otras formas de trabajo espiritual orientadas hacia el bienestar y la evolución del alma son alternativas mucho más sostenibles y enriquecedoras, que no comprometen nuestra esencia ni ponen en peligro nuestra integridad espiritual. Si este tema te ha interesado, y deseas profundizar en el mundo de la magia, la espiritualidad y los misterios del alma, te invito a suscribirte a Hechizos y Magia. Dale like al video, activa la campanita y comparte este contenido con aquellos que puedan estar interesados en aprender más sobre estos temas. Juntos continuaremos explorando y desentrañando los secretos que el universo tiene para ofrecernos, siempre con respeto y con la intención de crecer espiritualmente.
Recuerda que la verdadera magia proviene de la luz y de la capacidad de transformar nuestra realidad desde el amor y la sabiduría. Hasta la próxima, y que la luz siempre guíe sus pasos en el camino de la vida.